Les invito a que puedan abrir sus Biblias en la pequeña carta de Filemón, aunque es una carta pequeña, pero con un mensaje profundo de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Y que lo tengan ahí preparada, carta de Filemón, casi al final de las Escrituras, la puedan buscar casi en la última sección de la palabra de Dios. Y durante 2 semanas, hermanos, hemos estado estudiando el tema del perdón. Iniciamos analizando el carácter perdonador de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Luego, profundizamos en la base bíblica del perdón, estableciendo el mandato y la razón y los resultados del perdón. Estos temas, hermanos, nos han servido como fundamento, como un andamio para poder presentar y desarrollar el tema del perdón en la carta del apóstol Pablo al hermano Filemón. A partir de estos estudios que tuvimos 2 semanas, surge una pregunta muy importante, una pregunta clave de esto, hermano, y es: ¿cómo debemos perdonar a los demás? ¿Cómo? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la ruta para poder tomar nosotros y poder perdonar a las demás personas que nos ofenden? Las Escrituras, hermanos, nos enseñan claramente que debemos perdonar a nuestros hermanos de la misma manera en que Dios nos ha perdonado a nosotros. Sin embargo, este concepto resulta difícil de comprender para muchos, ya que Dios, hermanos, es Dios. Dios no es humano y por lo tanto replicar su perdón nos cuesta trabajo, pues su manera de perdonar trasciende nuestra comprensión. Trasciende en la manera en cómo hemos pensado nosotros, donde no es el ofendido el que tiene que hacer obras para merecer el perdón, sino donde no es aquel el que ofende el que tiene que hacer obras para merecer el perdón, sino que el ofendido en gracia y misericordia extiende el perdón sin que se lo pidan. De manera tal que esto es incomprensible. Es incomprensible el poder restaurar una relación que ha sido rota por ofensas y restaurarla al mismo nivel en el cual existía antes de esa ofensa. Eso significa dejar atrás y olvidar la ofensa de manera completa y absoluta. Esta manera de perdonar es incomprensible para nosotros muchas veces. Para ayudarnos a entender cómo Dios perdona, Él mismo ha ilustrado este acto de misericordia, de gracia, al extender perdón, a través de su carácter, como hemos estudiado en las Escrituras, el carácter de Él. Además, para hacerlo más accesible, comprensible, potable para nosotros, Dios ha usado parábolas, ha usado historias que ilustran de manera clara y precisa cómo nosotros como seres humanos debemos de perdonar a las personas bajo el diseño de Dios. Tales parábolas son como los 2 deudores, el hijo pródigo. De esta manera Dios nos muestra de forma tangible cómo debemos de perdonar a los demás. Pero no solamente eso, hermanos, no solamente Dios ha comunicado a través de su carácter el cómo perdonar, a través de las parábolas, historias del cómo perdonar, sino que también Dios al mismo tiempo nos da una imagen viva, clara, en la vida real de cómo se perdona. Y ese es un ejemplo enorme que Dios nos da en su palabra, un perdón humano a la manera de Dios, al estilo de Dios. Un modelo práctico que podemos seguir en nuestra vida. Este ejemplo lo encontramos en la carta a Filemón, que nos enseña el concepto del perdón de inicio a fin en esta carta,
pero también nos muestra cómo debemos perdonar a los demás, siguiendo el modelo de Dios. Antes de comenzar con el estudio de la carta a Filemón, es fundamentalmente importante entender el contexto cultural, contexto histórico en el cual Pablo se encontraba cuando escribió esta carta. Comprender estos elementos, hermanos, nos ayudará a entender el mensaje de manera correcta y precisa. Como consecuencia de esto, nos ayudará a aplicar los principios bíblicos que Dios nos enseña a través de esta carta en nuestra vida cotidiana, de cómo lidiar con las ofensas y de cómo perdonar en nuestra vida, en el día a día. Así que, hermanos, un breve resumen, como vuelo de pájaro, un breve resumen veloz sobre la condición que llevó al apóstol Pablo a escribir la carta de Filemón. El apóstol Pablo, hermanos, como ustedes muy bien saben, desarrolló 3 viajes misioneros. En su último viaje, en el tercer viaje misionero, el apóstol Pablo no sabía qué le iba a acontecer. Ya casi al finalizar su viaje, él no sabía qué iba a acontecer cuando él regresara a Jerusalén. Él no sabía qué esperar al momento que él regresaría en Jerusalén. Pero Dios sí, hermanos. Y Dios le avisa, y Dios le notifica a Pablo qué es lo que iba a pasarle en el momento que él llegara a Jerusalén. Claro que sí. Observe ahí en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22 en adelante. Dios le dice claramente al apóstol Pablo qué es lo que ha de acontecerle. Hechos 20, 22 en adelante dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Él no sabía, pero Dios se encargó de que sí supiera qué es lo que le iba a acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, por toda ciudad que Pablo iba, el Espíritu Santo le testificaba, le anunciaba, diciendo que me esperan ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Y ese no era un mensaje para alertar al apóstol Pablo para no ir a Jerusalén, sino que ese mensaje era para que Pablo supiera el plan de Dios para su vida, que al llegar a Jerusalén se iba a encontrar con estas dificultades. ¿Se imagina la actitud del apóstol Pablo? Yo te sirvo, 3 viajes misioneros, he predicado el evangelio a los gentiles, a las naciones, por todo, por Europa, el imperio romano, he proclamado el evangelio exponiendo mi vida, y ahora Dios me dice: al llegar a Jerusalén te espera prisiones. Y la palabra prisión es muy interesante aquí, porque la palabra prisiones describe un estado en el cual una persona está encadenada. Y no solamente prisiones, sino que tribulaciones. Lo que implica es una aflicción enorme en su vida. Y esto nos muestra como un principio práctico para nuestra vida, hermanos, cómo tenemos que actuar nosotros en las dificultades de la vida. Porque todo lo que pasa en esta vida, en esta tierra, es por voluntad, control absoluto de Dios. Es sobre la soberanía de Dios, pero que muchas veces no entendemos. Pero mire Pablo cómo va a responder ante este anuncio que es complejo, que no es agradable, que no es alentador. Y él dice en el versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Ese es el punto, hermanos, que nosotros acabemos nuestra carrera con gozo, siendo fiel al Señor. Y con gozo. ¿Y por qué con gozo si le espera tribulaciones? ¿Por qué con gozo si lo que le espera es cadenas, prisiones? Porque el gozo no depende de la circunstancia que nos rodea. Nuestro gozo depende de nuestra relación que tenemos con Dios. No importa la circunstancia en la cual estemos, pero si nuestra relación con Dios es real, es genuina, hermanos, realmente hay gozo aún en el sufrimiento, sabiendo que tenemos una esperanza en Dios que supera las expectativas de cualquier sufrimiento que estemos pasando en esta tierra.
Y eso es lo que Pablo dice. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo había comunicado de manera clara a Pablo que su destino en Jerusalén sería el sufrimiento. Y ese sufrimiento iba a venir a él en forma de prisiones y tribulaciones. Y adivine, ¿qué pasó? Así fue. 7 días después que Pablo llegó a Jerusalén, fue arrestado por los judíos. Lo acusaron falsamente. Y Pablo se vio en necesidad de defenderse de estas falsas acusaciones. Y lo hizo en lengua hebrea. Sin embargo, al no poder convencer la gente que quería ver a Pablo preso, no pudieron convencer a la autoridad romana, al tribuno, que le matare. Los judíos idearon un plan para asesinar a Pablo. Al enterarse de este complot, el tribuno decidió enviar a Pablo a Cesarea. Así que lo saca con una protección de soldados romanos hacia Cesarea para evitar que lo mataran en Jerusalén. Y ese es en el momento cuando Pablo llega en Cesarea y está preso en Cesarea ahora. Pero Dios le comunica algo a Pablo en Hechos 23:11. ¿Qué le dice Dios a Pablo en Hechos 23:11? A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también. ¿En dónde? En Roma. Era el plan soberano de Dios, bajo la circunstancia que Pablo estaba pasando. Hermanos, no sé cómo muchas veces miramos las dificultades, pero las dificultades en las cuales Dios nos mete muchas veces para proclamar su palabra, proclamar su evangelio, sin importar cuál complejo y difícil sea esa situación. Dios le reafirma a Pablo que su misión no ha terminado y debe de llegar a Roma tal como lo había dispuesto Dios. Pablo está en Cesarea entonces, Dios lo anima y el asunto es que, hermanos, Pablo, si yo con 37 años yo siento que ya me duele la espalda, Pablo con 65 años de edad, preso, 2 años en Cesarea, perdió la esperanza, pensó que iba a morir en prisión, y en ese momento entonces cuando el apóstol Pablo apela ante el César, un derecho que le otorgaba su ciudadanía romana. Así fue como fielmente fue llevado, así es como finalmente, por voluntad de Dios, bajo estas circunstancias, el apóstol Pablo fue enviado a Roma. Durante su viaje hacia Roma, de Cesarea, Pablo sufrió un naufragio cerca de la isla de Malta. Antes de llegar a la isla de Malta, viajan por la costa. En aquellos tiempos no se hacían viajes a mar abierto, sino que viajaban rodeando la costa, paran en Creta, se están un tiempito en Creta, de Creta zarpan para Roma, pero en ese momento Pablo les advirtió que no salieran, que no era tiempo, no había buen clima. Los romanos no atendieron el consejo de Pablo de no navegar en ese momento debido a las malas condiciones del mar. Se embarcaron en un viaje peligroso que terminó en un desastre. El barco fue arrastrado por los vientos y naufragó, pero milagrosamente, por mano de Dios, todos a bordo pudieron llegar a la isla de Malta. Mientras Pablo en la isla de Malta recogía leña, una serpiente venenosa lo mordió. Los habitantes de la isla esperaban que muriera, pero sorprendentemente, por voluntad de Dios, Pablo no sufrió daño alguno. Este incidente sorprendió tanto a los isleños y a los romanos que comenzaron a ver a Pablo como alguien especial. Finalmente, al llegar a Roma, Pablo fue tratado como un preso político. Lo que evidencia este hecho es que su arresto no fue en una prisión, en un calabozo, en un lugar oscuro, frío, sino que fue en una casa. Es a lo que le llaman arresto domiciliario, en donde en esa casa él tenía ciertos privilegios que un preso romano generalmente no tenía. Tenía el privilegio de hacer su ministerio, de predicar el evangelio en este lugar, tenía el privilegio de recibir amigos y obviamente recibió el acompañamiento de muchos hermanos de la fe, entre ellos Timoteo, Lucas,
y muchos otros mientras él estuvo preso. Y tenía también el privilegio de escribir, ¿verdad?, cuanto lo ameritaba en ese sentido. Y otro hecho que identifica que el arresto de Pablo fue casi como un arresto político, no solamente fue el arresto domiciliario, sino que Pablo estaba bajo la custodia de la guardia pretoriana. Para que me entiendan, el término de guardia pretoriana es casi como la guardia de honor de la casa presidencial. Un grupo de soldados, de efectivos, de militares, entrenados específicamente para la protección del César. Y es ellos quien lo custodian, y es en ese momento donde estas personas, guardias romanos, tenían 3 turnos en el día. Y Pablo podía estar viendo 2 guardias romanos cada 8 horas. ¿Y qué cree que hacía Pablo en ese tiempo? Predicaba el Evangelio. Predicaba el Evangelio. A pesar de estar encarcelado, Pablo continuó su ministerio y testimonio, mostrando que nada de lo que ocurrió en su vida fue fruto del azar, sino que todo estaba bajo la soberanía, control y poder de Dios, posiblemente para cumplir los propósitos de Dios. Y puedo mencionar rápidamente algunos propósitos. Cuando usted lee la carta a los filipenses, se da cuenta que Pablo está con la guardia pretoriana. Al final de la carta, capítulo 4, en la salutación, usted se da cuenta que los de la casa del César saludan a la iglesia en Filipenses. Porque ya para ese tiempo, muy probablemente estas personas romanas, soldados, ya habían recibido al Señor Jesús por la predicación de Pablo en prisión. Y hermano, y eso es sorprendente porque usted debe de entender que la cultura romana adoptó la cultura griega y eran politeístas, tenían muchos dioses, adoraban a muchos dioses. Y a través del evangelio que Pablo predicaba, pudo cambiar la perspectiva el único Dios verdadero, y vinieron a Cristo. Al final de la carta de Filipenses evidencia esa realidad. Otro propósito posiblemente por el cual Dios lo colocó en Roma, aparte de predicar el Evangelio en Roma a los romanos, también posiblemente fue para restaurar una relación entre hermanos, la relación entre Filemón y Onésimo. Si usted se pone a pensar, si Pablo no está en Roma, Onésimo huye de su amo, que es un esclavo, Onésimo un esclavo, huye de su amo, que es Filemón. Onésimo llega a Roma y no está Pablo. ¿Qué hubiera pasado? Pero de manera soberana, Dios controla todo y tiene a Pablo ahí y hace que se encuentre con Pablo, y Pablo guía a Filemón a restaurar la relación a través del perdón mientras está en Roma. Otro de los propósitos, posiblemente por el cual Pablo estuvo en Roma, Dios quiso que Pablo estuviese en Roma en ese momento, fue porque durante su estadía ahí, él escribió 4 cartas durante él estuvo en prisión. La carta a los Efesios, Filipenses y Colosenses. Además de esto, él escribió una carta personal dirigida a un hermano, el cual se llama Filemón. Filemón era un hermano en Cristo que había llegado a la fe a través del ministerio de Pablo en Éfeso. Por la carta de Colosenses sabemos que Pablo no visitó personalmente a Colosenses, pero sí, el impacto del ministerio de Pablo en Éfeso posiblemente provocó la iglesia en Colosas, y obviamente por este ministerio Filemón vino a los pies del Señor. Filemón vivía en Colosas, donde la iglesia local se reunía en la casa de Filemón. Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo, como lo dije, quien huyó de su amo, quien huyó de Filemón tras haberle robado, convirtiéndose en un esclavo fugitivo. La esclavitud en el primer siglo era diferente como la conocemos nosotros, como la esclavitud de los españoles, como la esclavitud que surgió en Estados Unidos con la Confederación del Sur, que literalmente era secuestro de seres humanos para ponerlos a trabajar obligatoriamente por su vida, y su vida dependía de ese trabajo abrupto, fuerte, sin ninguna remuneración. No, la esclavitud del primer siglo era completamente diferente. Era muchas veces preferible ser esclavo que ser libre. Porque si era esclavo, usted podía tener alimento, un techo donde dormir, y podía casarse y tener hijos. Y sus hijos, su familia, ser sostenida por su amo. Cosa que era un lujo que no se podían permitir los libres muchas veces, las personas libres.
Así que era diferente la esclavitud en este contexto en el primer siglo. De hecho, algunos estudiosos dicen que Lucas, el que escribió el Evangelio y el libro de Hechos, era un esclavo y que escribe a Teófilo, quien era posiblemente su amo, por la expresión de cómo se dirige Lucas a él como "oh excelentísimo Teófilo". Probablemente. Así que, teniendo esta ventaja Onésimo ofende enormemente a Filemón, le roba, huye. ¿A dónde huiría usted, hermanos, para no ser identificado? ¿A un pueblo pequeño? ¿O a una ciudad enorme? A una ciudad enorme. Es de esa manera donde Onésimo huye a Roma, en una ciudad con una población en ese momento con 2.500.000 personas. Era mucho más difícil que lo identificaran. Y si lo identificaban como un esclavo fugitivo, lo que le esperaba era la muerte. Así que él se aseguró ir a la ciudad más poblada del mundo para que no lo identificaran, donde podría pasar desapercibido. Sin embargo, en Roma, Onésimo se encontró con Pablo, quien lo llevó a Cristo. Al enterarse Pablo que Onésimo era esclavo de Filemón, Pablo no pudo dejar la situación así. Pablo tenía toda la autoridad apostólica para escribirle una carta a Filemón y decirle: hermano, ¿sabes qué? Aquí está Onésimo. ¿Sabes qué? Está en Cristo. ¿Y sabes qué? Me está sirviendo en mis prisiones. Y lo voy a dejar aquí conmigo, que me ayude. Pero Pablo no tomó esa decisión. Pablo tomó la decisión de restaurar esta relación rota por medio de esta ofensa de Onésimo a través del perdón. Y es en ese momento entonces cuando Pablo se envía a Onésimo a Filemón. Pero no lo podía enviar así por así. Tenía que ir con una protección, porque si en el regreso Onésimo lo identificaban como esclavo fugitivo, lo que le esperaba era la muerte. Así que tenía que ir acompañado con alguien. ¿Con quién? Colosenses capítulo 4, versículo 7. Si me acompañan rápidamente, solo para que demos lectura a esto. Colosenses capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente. Carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 7 al 9. Dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber ¿quién? Tíquico, la persona con quien Pablo envió a Onésimo a Filemón. ¿Quién es Tíquico? Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado, dice Pablo, a vosotros. ¿A quién? A los colosenses. A vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Con quién lo envía? Con Onésimo, amado y fiel hermano. Onésimo recibió al Señor con Pablo, que es uno de vosotros. ¿De quiénes? De los de Colosenses. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Y entonces Pablo decide restaurar esta relación, envía a Onésimo con Filemón. Envía a Onésimo con Filemón acompañado con Tíquico. Pero no lo envía solo, sino que lo envía ¿cómo? Con una carta. Porque recuerde, si Filemón ve llegar a Onésimo a su casa, y para este tiempo Onésimo muy bien sabía lo que ya Pablo había escrito en los Colosenses sobre que los esclavos tienen que servir a sus amos, sean buenos o sean malos. Sin importar la circunstancia, tenía que obedecer. Y a eso se estaba atreviendo Onésimo. Sea bueno el trato que recibiese de aquí en adelante de Filemón o no, pero él estaba mostrando, él no solo entendía esa doctrina que Pablo había enseñado en Colosenses, sino que él estaba mostrando con su estilo de vida que estaba aplicando esa doctrina de obediencia a su amo, sin importar las consecuencias que esto pudiera acarrear a su vida. Así que Pablo se asegura. Ahora, póngase en los pies de Onésimo. Él llega a la casa de Filemón, conoce a esta gente, conoce a la iglesia,
cargado de vergüenza, de humillación por su pecado y su ofensa. Y él está listo a pedir perdón. Entonces, me imagino yo, esto no es revelación, pero me imagino yo, Pablo se despide en Roma, Tíquico, le da la carta a Tíquico, y Onésimo lo envía a Colosenses. Me imagino que después de varios días, Filemón a la distancia mira a Tíquico y obviamente Filemón se emociona porque sabe que es un colaborador de Pablo y sabe que posiblemente que Tíquico estaba acompañando a Pablo en sus tribulaciones en Roma. Y como somos amigos, son amigos. Es decir, como amigos, ¿cómo nos tratamos? A mí me dicen, Benny. Entonces me imagino que cuando llega Tíquico le dije a Filemón, hermano Fili, aquí vengo de parte del apóstol Pablo, hermano Fili. Pero el problema es que detrás de Tíquico, ¿quién está? Onésimo, hermanos. Seguramente cuando Filemón ve a Onésimo con Tíquico juntos, seguramente él entendió que algo significativo estaba ocurriendo en ese momento. Posiblemente en este momento, por el contexto de la carta, Tíquico le pide a Filemón que reúna a la iglesia y a los demás destinatarios de la carta, es decir, a Apia y a Arquipo. Están la iglesia, están los destinatarios, está Filemón enfrente, está Apia, Arquipo, está la iglesia que se reunía en su casa. Me imagino que Tíquico pasó enfrente a leer la carta a Filemón y enfrente también estaba Onésimo. Y Pablo, me imagino que Filemón no sabía qué esperar de esta carta. ¿Ok? Y es en ese momento entonces en donde Tíquico abre la carta que el apóstol Pablo ha enviado a Filemón, y es en ese momento entonces cuando viene y dice la carta: Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Me imagino que el corazón de todas estas personas se inflamó de dolor, de comprender la situación en la cual el apóstol estaba pasando en ese momento, porque Pablo se identifica como prisionero de Jesucristo. Y es ahí, hermanos, donde la carta de Filemón tiene la característica de cualquier carta del primer siglo, las cuales son una salutación inicial, versículo 1 al 3, el cuerpo de la carta, que es el contenido, versículo 4 al 21, y la salutación o despedida final, versículo 23 al 25. Pero el día de hoy, hermanos, estudiaremos la salutación inicial, versículo 1 al 3 de esta carta, la cual, esta salutación contiene 3 elementos, los cuales son el autor de la carta, los destinatarios de la carta y el saludo o deseo de parte del autor a los destinatarios. Así que, como cualquier carta del primer siglo, el autor se identifica inmediatamente en el inicio de la carta. Y eso es lo que Pablo hace al decir: Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Al poner Pablo su nombre primero, esto identifica que sin duda alguna él es el autor de la carta. Además, es evidente a lo largo de la carta su autoría. Observe el versículo 9, Filemón 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano. Versículo 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Esto sin duda alguna deja claro que el apóstol es el autor de la carta. Pero al mismo tiempo, hermanos, el apóstol Pablo no solamente se identifica como el autor de la carta, que lo ha escrito de su propia mano para enviar esta carta a su amado hermano Filemón, sino que él también describe quién es él
y describe la condición en la cual él se encuentra. Pablo se describe diciendo que ya es un anciano. Observe versículo 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya. La palabra anciano aquí tiene que ver con una persona de edad avanzada, muy probablemente ya 65 para arriba, por el tiempo que estuvo en Jerusalén y en Cesarea y el tiempo que estuvo preso en Roma. Él describe que es un anciano, ya un hombre de edad avanzada, prisionero en una cárcel, en un imperio romano. En ese momento que Pablo escribe la carta, no solamente se describe como anciano, sino que se describe como prisionero de Jesucristo. Describe su condición en la cual él está pasando. Y eso es muy interesante. Pablo fue arrestado por el imperio romano, fue llevado a Roma, está custodiado por una guardia pretoriana, pero Pablo no dice que es prisionero de Roma. Pablo no dice que es un prisionero del César. Pablo afirma que él es prisionero de Jesucristo. Él no está preso por la soberanía o voluntad del imperio romano, sino que él está preso por causa de Jesucristo. Él está preso debido a su fe en Cristo Jesús. En cierta manera, Pablo está afirmando que Cristo tiene un propósito por el cual lo envió a prisión, como es afirmado en el libro de Hechos 22 y 23:11, donde Dios dijo: es necesario que llegues a Roma. Él está preso para hacer la voluntad de Jesucristo, quien es su Señor, a quien Pablo obedece. Pablo sabe muy bien que no tiene voluntad propia, sino cumplir la voluntad de Jesucristo, aunque esa voluntad es estar en prisión, aunque esa voluntad es estar encarcelado en Roma. Al mencionar su encarcelamiento, Pablo llama fuertemente la atención de manera sutil de Filemón. Está poniendo la situación en estos términos: si yo puedo enfrentar la dura tarea de estar en prisión, ¿acaso no será más fácil para ti cumplir el deber que voy a pedirte? ¿Y qué era lo que Pablo iba a pedirle? El perdón. Y observe el contexto del perdón aquí. ¿A quién pone Pablo como testigo? A la iglesia, a Apia y a Arquipo. Y se lo está diciendo enfrente de toda esta gente, de lo cual Filemón tiene que responder de una manera bíblica ante la ofensa que recibió de Onésimo. Filemón conocía bien los padecimientos del apóstol Pablo por causa de Cristo. Ese conocimiento le permitía estar dispuesto a acceder a cualquier solicitud hecha por el apóstol, el cual es perdonar a Onésimo. Hermanos, ¿qué es más fácil? ¿Estar en prisión o perdonar las ofensas de otros? ¿Qué es más fácil? Estar privado de libertad sin culpa alguna, sin ninguna culpa por el cual, o sin ninguna razón por la cual debe estar preso. Pero Pablo está preso sin razón, por propósito de Dios, nada más, para cumplir la voluntad de Dios. Y Pablo simplemente le está diciendo: es más fácil perdonar que estar en la situación en la cual yo estoy. Hermanos, el perdonar realmente no es difícil. El perdonar no es una emoción. El perdonar es una decisión de extender la gracia a una persona que ofende. El perdón simplemente es extender gracia, misericordia a aquella persona que ha ofendido, y es un acto de decisión propia. Muchas veces lo que obstaculiza esta decisión de perdonar simplemente es el orgullo. Muchas veces. Hermanos, pensemos bien esto. Porque algunos responden al perdón de esta manera: bueno, ¿y qué ha hecho él para merecer mi perdón? ¿Qué ha hecho ella? ¿Se ha disculpado? ¿Ha mostrado arrepentimiento? ¿Se ha hincado? Si exigimos un perdón así, entonces significa que estamos viviendo un evangelio que no es el de Jesucristo.
porque el perdón que Él nos extendió fue en base a su gracia y misericordia, no por alguna obra que nosotros hayamos hecho. Simplemente nos perdonó porque fue su voluntad hacerlo, sin que lo mereciéramos. De esa manera, entonces Pablo le está pidiendo que perdone a Filemón, a Onésimo. El versículo 1 continúa diciendo: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y Timoteo, el hermano. Timoteo aquí no es un coautor de la carta. Esto se deduce por el uso de los versículos 4, 9 y 19, en donde Pablo enfáticamente dice que él es el que está escribiendo la carta, en donde él enfáticamente está diciendo que él está dando gracia a Dios. Pero acompaña a Pablo en el momento de escribir la carta y estaba acompañando a Pablo en su prisión. Pareciera que la inclusión de Timoteo en la carta se debe a que era conocido por Filemón y quizás por la iglesia en Colosa. La presencia del nombre de Timoteo pudo haber reforzado la importancia de la carta. Y sigue diciendo el versículo 1. Después de esto, inmediatamente de introducir al autor, se presenta a los destinatarios a quienes están dirigida la carta. Es decir, las personas a quienes van a recibir esta carta y están ahí en ese momento mientras Tíquico está leyendo esta carta. Estas personas son Filemón, el principal destinatario. Filemón, amado y compañero nuestro, colaborador, a Apia, la hermana, y a Arquipo, compañero de milicia nuestro, y a la iglesia que está en tu casa. El destinatario principal, hermanos, es Filemón, de quien no tenemos mayor información de quién es él. Es decir, no hay mucha información de Filemón. La única información que tenemos de Filemón es lo que Pablo dice acerca de él. Pero Pablo, con lo poco que dice de él, autentifica la fe de él, autentifica de que él es un genuino hijo de Dios. Y eso es muy importante, porque cada uno de los destinatarios, Filemón, Apia, Arquipo, la iglesia, Pablo da testimonio de que son genuinos creyentes de Dios. Por lo tanto, siendo genuinos creyentes de Dios, tienen la capacidad entonces de poder responder como Pablo está mandando en esta carta. Y esa manera de responder es con el perdón. Hermanos, solo los cristianos tenemos la capacidad de perdonar. No le pida a una persona que no conozca a Cristo que perdone, porque no puede. Solo nosotros que hemos recibido la gracia, la misericordia de Dios, que Dios nos ha abrazado con su amor, con su gracia, con su perdón, que hemos experimentado vivencialmente esto, somos los únicos entonces que podemos extender el mismo perdón que hemos recibido de nuestro Dios. Y esa es la razón entonces que Pablo autentifica la fe genuina de Filemón, por lo cual le va a pedir algo que solo los hijos de Dios podemos hacer de esta manera. Y Pablo describe a Filemón como amado colaborador. La palabra amado sugiere la estrecha hermandad y comunión entre Pablo y Filemón, ya que la palabra denota un amor incondicional, cuyo amor solo puede nacer en el ámbito del evangelio. Por lo tanto, conlleva la idea de alguien que es enseñable, querido, apreciado. Pero al mismo tiempo Pablo lo llama amado, pero también lo llama como colaborador nuestro. En este sentido, hermanos, Pablo está preparando el camino para lo que le va a solicitar a Filemón. ¿Qué es lo que le va a pedir? Que perdone a Onésimo. Así que Pablo continúa con la descripción de Filemón. No solamente lo llama amado, sino que lo llama colaborador. Y esa palabra es muy importante, hermano, colaborador. En español no tiene mucho el impacto que traduce en el texto, pero la idea es de una persona que trabaja a la par de otra. Es una persona que colabora fuertemente en el ministerio con otra. Para una ilustración es como dos bueyes llevando una yunta, cargando el mismo peso en la obra. Y es así como Pablo describe a Filemón, y reconociendo que no a cualquier cristiano Pablo llamaba de esta manera. Pregunto, ¿cuántas personas Pablo pudo haber conocido a lo largo de su ministerio? Pero es a un número muy reducido al cual él identifica como colaborador. Colaborador. En este sentido, Filemón había ayudado a Pablo en la obra del evangelio.
aunque la Biblia no especifica la naturaleza concreta de esa colaboración de Filemón con Pablo, pero como mínimo, hermanos, puede referirse al papel de Filemón como anfitrión de la iglesia, abriendo las puertas de su casa para que la iglesia se pudiera congregar en su casa. Estas descripciones que Pablo hace de Filemón solo demuestra cómo el apóstol Pablo ve a Filemón a través de la participación de Filemón en el Evangelio y a través del testimonio fiel que presenta Filemón a la iglesia. Así que, siendo un verdadero hijo de Dios, siendo un genuino hijo de Dios, autentificando de esta manera Pablo la fe de Filemón, le pide, le ruega que actúe como un verdadero cristiano. Y la actitud de un verdadero cristiano es el de perdonar la ofensa que Onésimo le había hecho. Después sigue el segundo destinatario de la carta, es Apia. La mayoría creen que Apia es la esposa de Filemón, aunque no hay nada del texto que lo sugiera, pero podría tener sentido esto. Si Apia era la esposa de Filemón, tiene sentido que Onésimo fuese un esclavo de casa, como se acostumbraba mayormente en el primer siglo. Así que Onésimo tendría que ayudar en todas las responsabilidades domésticas en la casa, especialmente aquellas que exigían fuerza. El texto nos dice que Apia entonces es una hermana, posiblemente conoció mucho a Filemón, a Onésimo, por la colaboración del servicio de servidumbre de Onésimo con Apia. Y Apia estaba ahí. Apia no solamente estaba como testigo para ver si Filemón obedecía el mandato divino de perdonar a Onésimo, sino que ella también tenía que perdonar la ofensa cometida a su esposo, Filemón. Y el texto lo dice en este sentido, que identifica su fe genuina llamándola hermana, amada hermana Apia. Por lo tanto, afirma o autentifica la fe de ella en el Señor. Siendo una genuina cristiana, tiene el deber también de perdonar. Después viene el tercer destinatario, Arquipo. Arquipo necesita escuchar lo que Pablo va a decir en la carta. La mayoría suponen que es hijo de Filemón, probablemente también ministro en la iglesia de Colosas. Por lo que dice Pablo en Colosenses, capítulo 4, que debe de cumplir su ministerio. Arquipo es descrito como un compañero de milicia. Este término es un término muy fuerte, muy potente, y Pablo solo 2 veces lo usa a lo largo de todo el Nuevo Testamento, entendiendo la exclusividad con quién va a usar este término, y es con uno de ellos, es con Arquipo, compañero de milicia. Este término es un término militar que describe a una persona que sirve en el mismo ejército de otro. Por lo tanto, la relación está basada en una confianza extrema. En este sentido, Arquipo era una persona que sirvió con Pablo de manera activa en el ministerio. Y después viene, hermanos, el cuarto destinatario. El cuarto destinatario no es una persona, sino una entidad espiritual compuesta por un grupo de personas redimidas por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La frase, la iglesia que está en tu casa, indica el lugar preciso en donde la iglesia se reunía, es decir, en la casa de Filemón. Y esto era normal en el primer siglo. Hasta el tercer siglo se empezaban a conocer edificios donde la iglesia se reunía, pero siglo I y siglo II la iglesia se reunía en casas, y Filemón había tenido en bien abrir las puertas de su casa para que la iglesia se reuniera ahí. La iglesia del primer siglo, hermanos, entonces desarrollaba su ministerio de esta manera en casas. La implicación de esto es que Pablo quería que se leyera la carta a toda la iglesia. Así comprenderían la importancia del perdón y confirmaría la responsabilidad de Filemón. Y entonces hemos visto un poco acerca del autor, hemos visto acerca de los destinatarios. Ahora falta que observemos el saludo de la carta, versículo 3. El saludo de la carta comienza de la siguiente manera: gracia a vosotros, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. La gracia y la paz, hermanos, no
solo es un saludo formal en las cartas del apóstol Pablo, sino que son una pequeña versión sonora del propio evangelio que el apóstol Pablo predicaba. La gracia expresa la causa de la obra salvífica de Dios, es decir, que la gracia es el medio que provee salvación, Dios. Y ese medio por el quien Dios proveyó salvación es su Hijo Jesucristo. Y la paz es el resultado, el efecto de la obra salvífica de Dios. Es el resultado de haber sido salvados, redimidos y perdonados por Cristo en la cruz. Habiendo recibido perdón en la cruz, un perdón eterno, entonces tenemos paz para con Dios. Así que la paz es el resultado de esta obra salvífica de Dios. Un comentarista dice lo siguiente, abro comillas: la gracia, es decir, el favor espontáneo e inmerecido de Dios en acción, su bondadoso amor soberano en operación derramado libremente, y su resultado es la paz. Cierro comillas. Por lo tanto, el saludo no solo es un asunto de mera formalidad en una carta, como lo vemos en estos 3 versículos, sino que expresa la bendición divina de parte de nuestro Dios. El saludo es la convicción de estar reconciliados a través de la sangre de la cruz. Era muy normal en el primer siglo saludar de esta manera, pero Pablo usa 2 términos, gracia y paz, charis e irene. Pero en el primer siglo, jairín era el término más común que tenía que ver con ese término de gracia. Y ese uso entre los griegos paganos se refería a un favor hecho por un griego a otro, procediendo de la pura generosidad del corazón y sin ninguna esperanza de remuneración. Pero cuando Pablo usa este término en el Nuevo Testamento, se refiere al favor de Dios. Se refiere al favor que Dios hizo en el Calvario cuando descendió en su trono de juicio para llevar en sí mismo la culpabilidad y la penalidad del pecado humano. En el caso del griego, hermanos, paganos, el favor era hecho de un hombre a otro hombre, de un hombre a un amigo. Nunca el favor era hecho de este hombre griego a un enemigo, sino a un amigo, a alguien muy cercano, a alguien muy amado, muy querido. En el caso de Dios, la gracia Él no la extendió a sus amigos, la gracia la extendió a sus enemigos, que éramos nosotros. El pecador amargado en su odio hacia Dios, por quien el favor de Dios fue hecho en la cruz a través de la obra de Cristo. Y eso es sorprendente, hermanos. Sorprendente. Observamos que el versículo 3 dice gracia y paz. Gracia y paz, ¿a quién? ¿A quién está dirigida esta gracia y esta paz? A vosotros. Esto indica que Filemón, Apia, Arquipo y la iglesia son los receptores de la gracia y la paz. ¿Qué hicieron ellos para recibir esa gracia y esa paz? Nada. ¿Qué mérito hicieron para recibir esta gracia y esta paz? Nada. ¿Qué mérito hemos hecho nosotros para recibir esta gracia y esta paz con la cual Dios nos ha abrigado? Nada. Y entendiendo que esa gracia que hemos recibido es la que nos ha dado perdón para con Dios. Y no hicimos nada. Y Pablo dice, Filemón, Apia, Arquipo, la iglesia, ustedes son los receptores de esta gracia y de esta paz. Ustedes son los que han sido beneficiados por la gracia y la paz que Dios ha extendido a sus vidas, aunque lo único que merecían era el juicio, la ira, el castigo eterno de Dios. Pero en lugar de eso recibieron la gracia de Dios. Como consecuencia de esa gracia, el perdón divino eterno de parte de Dios. Y como consecuencia, la paz en vuestra relación con nuestro Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Habiendo entonces Pablo puesto clara esta idea, ¿cómo ahora Filemón va a negar el perdón a Onésimo? Entendiendo que ha recibido esta gracia él primero. ¿Cómo? ¿Cómo podemos negar un perdón habiendo recibido un perdón infinito? ¿Cómo? No hay excusas
Posiblemente la excusa más grande que podamos poner es que pero si yo lo perdono, sin ninguna lección que haya aprendido a través de esto y simplemente lo perdono, es muy probable que esta persona me vuelva a fallar otra vez. Bueno, hermanos, si usted lo piensa bien, Dios los perdonó. ¿Cuántas veces después de que Dios los perdonó, los ha seguido perdonando a usted? ¿Cuántas veces más? ¿Y cuántas veces más nos va a seguir perdonando mientras vivamos en esta tierra, en este cuerpo pecaminoso? Y esta es la manera en cómo Dios perdona, hermanos. ¿Cómo ahora podemos negarnos nosotros a conceder el perdón, habiendo recibido un perdón infinito, habiendo recibido un perdón grande y habiendo recibido un perdón maravilloso de parte de nuestro Dios? ¿Y de quién recibimos nosotros esta gracia, esta paz, este perdón? Eso es lo increíble. O sea, no lo recibimos de una persona, hermanos. Observe quiénes son la fuente de la gracia y la paz que disfrutamos nosotros. ¿Quién es la fuente de la gracia y la paz de quien Filemón disfrutaba en su nueva vida en Cristo? Observe. La fuente de la gracia y la paz es Dios, el creador de los cielos, de la tierra, en quien subsiste toda la creación, en quien subsiste cada molécula, cada partícula, en quien por Él existe el universo entero y todo aquello que conocemos. Y aún aquello que no conocemos, Él ha extendido su gracia. Pero no es cualquier Dios ajeno, lejano, allá fuera, que no conocemos. No, Él es Dios, ¿quién? Nuestro Padre, quien nos ha comprado como hijos suyos a través del sacrificio de Cristo en la cruz, como dice Efesios, ¿verdad? Que Él nos ha adoptado como hijos nuestro. No es cualquier Dios, es el Dios creador, omnipotente, todopoderoso, de quien nos extendió la gracia. Pero este Dios es nuestro Padre, de quien recibimos esto. Y Él nos cambió nuestra vida, adoptándonos como su hijo, concediéndonos aquellos derechos que no merecíamos como hijos, y Él nos los dio a nosotros. Pero no solo de Dios Padre, nuestro Padre, procede esta gracia y esta paz, sino también de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Esto lo que enseña es que Dios y Jesucristo son los proveedores de la gracia y la paz. Pero observe, no solamente de Dios Padre, sino del Señor Jesucristo. La palabra Señor identifica la autoridad, señorío de Cristo. La palabra Jesús describe su obra aquí en la tierra, que murió por nuestros pecados, pagó nuestro precio en la cruz. La palabra Jesús describe la obra redentora en quien Dios proveyó el perdón. Y Cristo describe el prometido, el Mesías, el Rey, de quien una mujer en Génesis 3:15 iba a librar al mundo del pecado. Hemos recibido esta gracia, hemos recibido esta paz que nos lleva y que a través de esto Dios nos ha perdonado a nosotros. Pregunto, hermanos, en esta mañana, si nosotros somos genuinos cristianos, si nosotros somos genuinos cristianos, por lo tanto, habiendo recibido la gracia de Dios, por lo tanto, el perdón de pecados, y por lo tanto, la paz para con Dios, habiendo ya sido limpiados por la sangre de Cristo en la cruz, y que no hicimos nada para merecerlo, no hicimos nada para merecer tal perdón de parte de el ser más poderoso de este universo que creó los cielos y la tierra. ¿Quién entonces somos nosotros para negar el perdón a aquellos que nos ofenden? Dios está tratando en esta carta con cristianos. Pablo pide a Filemón que perdone a Onésimo, entre ellos cristianos. Pero nosotros, hermanos, también, si hay conflicto entre nosotros, si hay disgustos, hermanos,
Eso debe de resolucionarse con el perdón. Si personas que no son cristianas nos ofenden, hermanos, no hay otra salida. El perdón es las respuestas a las ofensas, cualquiera que sea, porque no hay ofensa más grande que nos hayan perdonado a nosotros, la que Dios nos perdonó en Cristo en la cruz. Por lo cual, cualquier ofensa que recibamos es insignificante a comparación con la ofensa que le habíamos hecho a Dios. Y habiendo perdonado esta ofensa, es nuestra responsabilidad perdonar las ofensas de los demás. Nos ponemos de pie y oramos en esta mañana. Dios eterno, gracias por este día, por tu amor, por cada día que nos regalas, ya que con cada día tú nos abrazas con tu amor, con tu gracia, con tu pasión, oh Dios. Y día a día nos muestras el favor, día a día nos muestras la misericordia. No solamente, obviamente la misericordia más grande manifestada tuya, mi Dios, es el sacrificio de Cristo en la cruz, pero a pesar también de esto, tú extiendes tu misericordia durante todo nuestro tiempo o estadía aquí en la tierra, Dios. Y podemos ver visiblemente esta gracia y misericordia que tú extiendes. Y también, obviamente, la misericordia eterna que nos has dado a través de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por perdonarnos, por un perdón que no merecíamos, por un perdón que no hicimos nada para merecerlo, pero tú lo extendiste de manera generosa a nosotros. Padre, a través de tu palabra, queremos perdonar como tú perdonas. Queremos ser obedientes a ti en tu palabra. Por lo tanto, ayúdenos, Padre, y guíenos, convenza a nuestro corazón de poder perdonar a los demás, sin importar cuál sea la ofensa, ya que cada vez que perdonamos es cuando nos parecemos a ti. Tú que eres un Dios perdonador y misericordioso. Ayúdanos a extender misericordia y perdón a nuestros ofensores, sin importar quiénes sean y sin importar el tipo de ofensa que haya sido. Ya tú nos perdonaste la ofensa más grande que pudimos haber hecho contra ti, tuyo Dios. Gracias por esto, Dios eterno. Ayúdanos, danos fuerza, danos sabiduría, Dios, para vivir en este estilo de vida, para vivir el Evangelio, Dios, para vivir tu Evangelio, el cual consiste también en perdonar a los demás como tú nos has perdonado a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos.